Análisis y opinión con Verónica Palafox y el panel de la semana. El punto de vista femenino sobre la sociedad y todo lo que en ella ocurre. Porque todos tenemos mucho que decir. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Tenemos Mucho que Decir. Antes de comenzar el tema de esta noche, quisiera darle nuestro más sentido pésame a dos de nuestras compañeras. A Alejandra Gómez por el sensible fallecimiento de su papá, don Manuel Gómez Martínez, quien fue un ícono de la comunicación en radio en esta ciudad. Y a nuestra querida compañera y asistente de producción, Yandel Zavala, por el aberrante asesinato de su hermano por defender a una mujer en el trabajo. Son cosas que pasan, desafortunadamente, cuando le pasan a alguien que lo toca a uno, pues se vuelven más dolorosas y más sensibles. Un abrazo a las dos y pues show must go on, como dicen los gringos, y tenemos que continuar con el trabajo. Fíjese que en esta noche queremos platicarle de algo que nos ha venido envolviendo a lo largo de los últimos años y que cuando uno voltea ya no puede vivir sin ello. Estamos hablando de la situación que nos presenta en la vida actual el Internet. Yo quiero ver en cualquier restaurante, usted se encontrará a todo el mundo con el teléfono checando si tiene un mensajito, si tiene un WhatsApp, qué fotografía ha subido, tomándole fotos a la comida. Total que el Internet se ha vuelto como una parte tan integral de nuestra vida que no podía dejar de tocar de lo que vamos a hablar esta noche, que son las relaciones amorosas por Internet. Y el programa de hoy se llama Te amo desde el fondo de mi arroba. Para acompañarme en esta noche, que ya se ríe, ahorita les voy a platicar por qué, pero contamos con la presencia de nuestra amiga y recién desempacada de su trabajo, Graciela Espejo. Buenas noches. Hola, Vero, buenas noches. Un saludo a toda tu audiencia, mis compañeras de Tenemos Mucho que Decir. Buenas noches, Claudia Varela. Buenas noches, es un placer estar aquí como siempre. Y Aide Vázquez. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Vero, y muchas gracias a las personas que nos están viendo. Les pido que se queden esta hora, el tema está muy interesante, yo creo que más de una persona se va a sentir identificada. Sí, que no cae en la tentación de darle un clic de más a veces al Facebook, ¿verdad? Sí. Fíjense que, para entrar un poquito en materia, el Internet se ha vuelto una de las maneras más imprescindibles de comunicarnos en los tiempos modernos. Absolutamente es ineludible que antes de pedirle a alguien su teléfono ahora le piden su correo electrónico. O si tenemos un pendiente, en vez de decir te lo traigo al rato, te lo mando por correo. Ha simplificado nuestra vida. Sí, pero también nos ha vuelto esclavos de cierta manera. Adictos. De la tecnología y la adicción, ciertamente. Todo el mundo trae internet en el teléfono y está al pendiente de lo que sucede y lo que deja de suceder. Las noticias se vuelven virales porque como en cuestión de segundos todo el mundo puede acceder a ellas, pues es una carrera de segundos en realidad, como acabo de decir, en lo que se ha convertido la información últimamente. Pero el corazoncito no se puede quedar fuera de este complejo mundo que es la ciberred, la website. Las redes sociales como el Facebook, el Twitter, el WhatsApp nos han servido para conocer gente que de otra manera no hubiéramos tenido acceso de ninguna forma, ni siquiera toparnos, ya no digamos conocerla. Y eso nos lleva a que hagamos amistades por Internet, que también ahorita vamos a platicar qué tan reales son las amistades que se dan por Internet. Y una cosa conlleva a la otra, las relaciones amorosas vía Internet. Yo quisiera, para darle una referencia un poquito más práctica y ser un poquito positivos al inicio, platicarles, y eso por eso les decía, le fue la invitación específicamente a Graciela. Graciela es un ejemplo vívido de lo que son las relaciones que se dan vía Internet. ¿Nos quieres platicar de una manera muy resumida tu historia? Bueno, yo conocí a mi esposo por Internet hace ya cerca de 14 años. O sea que sí funciona. Por supuesto, claro que funciona y yo te diría que es más efectivo para mí que una relación personal. Te puedes conocer más a fondo. ¿Tú crees? Claro. Porque entrando en los precomentarios que habíamos hecho, hablábamos de que es muy fácil, si en persona es fácil mentir, es fácil decirle a alguien que tienes lo que no o que eres lo que no, pues escribiendo y sin verme, pues como que es más práctico, ¿no? Aprendes a conocer la persona más profundamente, tiene que ser
primero que nada, una persona que tenga una relación seria, eso te das cuenta en la manera de expresarse. Tienes que tener una sensibilidad especial que yo no tenía y que aprendí a tenerla en el transcurso del tiempo. Entonces ahí puedes tener tú una comunicación psicológica más fuerte, puedes conocer a la pareja más profundamente, puedes preguntar, no hay interrupción y conoces hasta el fondo a la persona. Impresionante, pero cierto. No, yo difiero totalmente. Totalmente. Yo creo que las personas en el internet siempre mostramos lo mejor de nosotras, ¿no? Hay una foto que circula por ahí en el internet que me llama mucho la atención de una mujer que está inclinada hacia un lado y se le ve únicamente esta parte del cuerpo, ¿no? Y se ve muy bonita y pues se le ven unos senos así muy atractivos, sí. Y entonces dicen, esta es la foto del Facebook y esta es la realidad. Y luego ya la ves completa y es una persona muy gordita, ¿no? Entonces, pero cualquier hombre que vea a esa mujer, pues se deja llevar por la imagen y dice, qué mujer tan atractiva. Y creo que ese es un ejemplo de todo lo que las personas podríamos esconder en las redes sociales. Y pues ya más adelante vamos a tocar el tema, además de lo peligroso que es. Sí. No, yo creo que no podría, aunque tengamos aquí el yin yang, no podemos ver nomás dos lados de la vida, ¿verdad? No, el blanco y el negro, porque hay muchos matices. Y yo no estoy ni a favor ni en contra. Creo que sí se dan casos, como el caso de la compañera, pero que probablemente sean los menos. Porque yo también conozco muchos casos donde no funcionó un romance por internet, pero claro que siempre hay la oportunidad de que se den. Y lo que comenta Aide, pues igual todos escondemos cosas cuando estamos de novios. Unos por internet y otros en persona. A lo mejor cosas fácil, del carácter, a lo mejor cosas, si es de la personalidad. Yo conozco gente que la tratas durante años y que a la vuelta del camino te descubres que todo lo que te platicó fueron mentiras. Sí, también. Sí, y conociéndola y tratándola, Entonces, todo es muy relativo. Es muy importante la cultura. Por ejemplo, mi esposo, él es sirio. Y en esos países pequeños... Producto de importación. Así es. En esos países pequeños donde no tienes... Por ejemplo, ahí pues es el Islam. Son musulmanes, no tienes discotecas, no tienes centros nocturnos. ¿Cómo se conocen? Se conocen por las redes sociales todos. Pero no se da mucho en ese tipo de culturas los matrimonios arreglados desde pequeños. Sí, es que la religión en algunos casos es extremista, ¿no? Pero imagínate, hay de todo. ¿no? Aquí en el caso de mi esposo, cuando yo lo conocí, él estaba en Arabia Saudita trabajando y yo estaba aquí en Juárez. Imagínate, trabajando duro los dos, ya muy maduritos, también eso tiene que ver, ¿no? Nosotros ya somos personas maduras, cuando nos conocimos ya éramos unas personas maduras, entonces sí tuvimos la oportunidad de platicar extensamente y fue por casualidad, fíjate qué curioso, ¿no? Porque no es el mismo Facebook de ahorita, hace 14 años empezaba el Messenger y o sea, es para que te llegara una fotografía de la persona, era difícil. 4 horas ahí para que se cargara. Y luego llegaba difuminada y bueno, entonces era más bien comunicación verbal o escuchándola en tu computadora, ¿sí? Todo por audio. Y en el caso de él, te puedo decir que desde la primera vez que lo escuché hablar me di cuenta que era una persona muy seria. Y eso fue lo que me gustó de él. ¿Y en qué idioma hablaban? Español. ¿Habla español? Mi esposo estudió en España, entonces habla un español perfecto. Bueno, ciertamente en una época en la que el culto al físico es importantísimo, el tener la oportunidad de tratar a alguien a quien no te va a estar viendo físicamente y que vas a estar teniendo la oportunidad de platicar sin el intermedio de la distracción del cuerpo, pues sí, también te abre la ventana de poder entrar a rinconcitos que normalmente en una charla común, en un café, no habría posibilidades. Tienes razón en eso. No, imagínate, yo por ejemplo terminaba mi trabajo a las 7, 8 de la noche en mi oficina y para él estaba amaneciendo. Ay, y él salía de su trabajo. Sí, entonces podíamos platicar hasta 6 horas, ya que nos vencía el sueño a los dos y puedes platicar de lo que ni te imaginas, hacer comentarios de la familia, de tus ilusiones, de tus aptitudes, de tus errores. Por eso te digo, se necesita una sensibilidad especial. Llegas a tener un ritmo tal en la plática que puedes darte cuenta. Yo, por ejemplo, le decía, ¿entró alguien a tu habitación? Me decía, sí, entró mi hermano o entró una persona o esto, porque bajaba el ritmo de la conversación inmediatamente o cambiaba su tono. Que lo tenía bien checadito. Bien checadito. Y él igual me decía, interrumpió el teléfono por decir algo. Sí, estoy contestando el teléfono.
muy interesante porque, te digo, fue una cuestión ahí de mis compañeros de la oficina que me decían, ¿cómo que usted no se va a casar? Pues no, claro que no, ya tenía mis 45 abriles. Pues claro que no, ¿verdad? Y él también, de la misma edad. Y por ahí un chico de esos locos que nunca faltan, de los del Facebook de ahora, antes era del Messenger, dijo, no, yo la voy a casar a usted. Sí, claro que sí, ándale pues. Pues al tercer día estaba mi correo saturado, le digo, pues ¿qué pasó aquí? Yo pensaba siempre que el internet era para los flojos, los que no tenían nada que hacer, para estar diciendo tonterías, y yo lo utilizaba exclusivamente para mi trabajo. Cuando llego y veo mi correo, le digo, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué pasó aquí? Ya sabrás cómo me enojé. Ajá. Y todo, pero cuando vi que decía un correo Arabia Saudita, dije, oh, y la curiosidad mató al gato. Dije, ¿hablará español, inglés, árabe? ¿No? Empezamos a hablar. No, perfecto español. En el internet duramos 2 años platicando. ¿Qué tal? ¿Ya novios? Platicando, no, nos comprometimos por teléfono y todo. ¿Cómo ven? Un caso entre muchos. Pero no, pues volvemos a lo mismo, no por uno no podemos decir que todos los casos sean Ahora, iguales. si te pones a hablar de las jovencitas que se dejan engañar por hombres muy maduros que no tienen experiencia, sí es un riesgo, por supuesto. Por eso yo diría que esto más bien tiene que ser, en aquel entonces se manejaban salas que se llamaban los chatrooms, sí, donde había gente que estaba muy seria. A mí, por ejemplo, en esa ocasión me llegaron correos de 2 ingenieros de España, uno de México y uno de Puebla. El de México. Ay, Graciela, te hubieras puesto a repartir maridos para otras. Si no, hay muchos, me decían los compañeros, bueno, ¿y por qué siempre tuvieron que ser europeos? Bueno, porque en Europa la cultura es oldie, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues gente más adulta, gente que toma muy en serio una relación. Sí. El de México y el de Puebla, unos locos, ¿eh? En cuanto lo vi dije, pues, ¿qué les pasa? Un clic y hasta ahí. Pero bueno, estamos hablando, es como en todo, como decías, Claudia. No puede ser el yin y el yang, nada, que por cierto estamos transmitiendo en vivo desde el Yin Yang en Avenida Tomás Fernández, muy cerca de la Torre Campestre. Sí, se ha pasado a decir dónde andábamos en esta ocasión. No podemos decir que todo es blanco y negro, pero ciertamente hay una parte oscura dentro de las relaciones que se dan por internet y una parte luminosa que es son las que desencadenan relaciones positivas y que terminan en matrimonio o en relaciones pues agradables, como el caso de lo que le sucedió a Graciela. Pero por ejemplo, ahora que estamos en una era mucho más rápida y en la que participa mucha más gente, como es el Facebook, que es mucho más ágil, que es mucho más pues más alcahuete también en Facebook, la verdad, ¿no? Siempre en los perfiles tendemos a perfeccionar nuestra imagen, como decías, tomamos la foto más bonita y le hacemos un photoshopecito al cachete y le borramos las arruguitas y ponemos la foto de hace 15 años de la fiesta de la prima, de la boda. Sí, la verdad. De repente ves personas que tú conoces en la vida real y les ves la foto del Facebook y dices tú, ay, no inventes, o sea, esta foto fue de cuando salimos de la serie, ¿de qué se trata, no? Pero, para seguir platicando del Facebook, vamos a ir primero al primer corte comercial y regresamos en un par de minutitos. Regresamos. Vamos a una pequeña pausa porque aún tenemos mucho que decir. ¿Te gustaría probar un mundo cool? ¿Cuántas veces te encuentras entre un mal día o un muy buen día? Entre estar cansado o ejercitarte. Entre aburrirte o divertirte. Entre probar lo sencillo o probar la combinación del sabor. Prueba Mundo Cool. Para saber vivir, solo hay que probarlo. Ven, atrévete. ¡Prueba Mundo Cool! Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Y después de poner la foto más bonita que se encuentre usted en el Facebook, va a empezar a poner frases, como dicen ahora, frases matonas, frases así muy bonitas. Con dosis de ubicatex. Sí, para que todo el mundo crea que es uno muy maduro, para que todo el mundo crea que uno es una maravilla de persona. Y tarde o temprano aparece un incauto o una incauta
con la que empieza uno a platicar, porque no hay otra cosa que le llame a un desconocido la atención de uno que la fotografía que está en el Face, porque no tienen otra referencia, y hay gente que sí se dedica a darle nada más random a las fotografías para ver dónde hay una cara que le guste y mandarle solicitud de amistad. Y pues resulta que en México, en lo que es el contexto de América Latina, es donde más las personas buscan el amor por internet. Entonces se ponen y le mandan un mensajito a una persona determinada y le dicen: pasaba por aquí, vi tu fotografía y no pude resistir tu hermosa sonrisa y me gustaría que fuéramos amigos. Hasta parece que te pasó. Acuérdate que eso le pasa a las primas de unas amigas. Entonces empiezas a platicar con la gente, empiezas a compartir tonteras del día y dónde estás y cómo estás, estudias o trabajas como era antes en los bailes, nada más ahora está en el Facebook. ¿A qué horas vas por el pan? Sí, ciertamente, y luego ya le dices: no, yo no como pan porque me hace daño para la salud, y empiezas a intercambiar detalles tontos de la vida y empieza a hacerse la conversación más profunda, y yo nunca he podido entender en qué momento la gente se enamora. Y tengo muchas amistades y conocidos que han llegado a relaciones formales a través del internet, pero yo no puedo entender, y en eso nos va a dar luz. Graciela nos puede Graciela, decir. Después de platicar con una persona un día, una semana, un mes o no sé cuánto tiempo, ¿en qué momento dices: yo amo a este byte que me llega a través de la computadora? Porque pues no es una persona real en ese momento. ¿En qué momento decides o en qué momento te das cuenta o cómo te das cuenta que te enamoraste de ese desconocido? Bueno, en mi caso fue cuando él me dijo: ¿sabes qué, Graciela? Era un mes de diciembre, vamos a recibir el año nuevo juntos, conectados en el chat. Brindamos, puso sus copitas de chaschadas. ¿En el año nuevo tuyo o en el de él? En los dos, porque ya se celebran al mismo tiempo. No, pero a la hora. La hora pues era en el día y yo en la noche. Ah, en el tuyo, sí. En tu año nuevo. Entonces sí, muy bien, muy bien. Y ya me dice: quiero ir a conocerte hasta México. ¿Tras 2 años de estar en el chat? No, eso tendríamos unos 6 meses apenas. Okay. Quiero ir a conocerte a México, ¿qué hay que hacer? ¿Qué documentos te tengo que enviar? Le dije: pues no sé, déjame investigar. Después ya le mandé la lista de lo que tenía que mandar. La cuenta de cheques, por ejemplo. Platicábamos de lo que él hacía, lo que yo hacía, el sueldo, los objetivos de vida, que es importante también. En una relación madura ya no cuenta tanto el look, aunque mi esposo es guapísimo, de todas maneras. No, sí. Yo lo vi en vivo, en directo y a todo color. Yo también ya lo vi en vivo y a todo color, sí, está muy guapo. Pero a mí me interesó él como persona, o sea, las características de su personalidad, dije, es lo que estaba esperando por años, 45 años. Fíjate. Nomás, entonces sí funciona, pero necesitas tener cierta aptitud psicológica, diría yo. Bueno, entonces hace sus ahorritos, toma su avión y pasa no sé cuántas horas al aire y viene a conocer a Graciela Espejo. Nanay no, porque en esa época hubo una restricción importante para los pueblos árabes, no podían llegar a América, entonces hubo que hacer todo un juicio, un proceso legal para que él pudiera llegar a México a conocerme. Lo mandaste a traer, en pocas palabras. Lo importé, con todas las vías legales. Sí, y pues eso se llevó un proceso de 2 años. O sea, de 6 meses que te dijo: quiero conocerte, pasaron 2 años para que pudiera venir. Otro año y medio más. En trámites, empieza a ser amor, eso sí empieza a ser amor. Y luego lo que gastó él para llegar, los mexicanos somos muy crueles, dicen los americanos, las visas, no. Para llegar a México es mucho más difícil, cuando son de países árabes mucho más todavía, que son nacionalidades restringidas. Entonces, bueno, a los 2 años por fin llega. ¿Para ese entonces tú ya estabas enamorada? Claro, yo sabía lo que quería, llegamos a la Ciudad de México, nos casamos en la Ciudad de México. ¿En ese viaje? En ese viaje nos casamos, ya teníamos todo arreglado, todo. Yo llegué a las 4 de la tarde al aeropuerto internacional, él llegó a las 6. Ya nos estaban esperando nuestros amigos para la fiesta y todo. Me decía una amiga así como Vero, que es bien incisiva: o sea, no lo vas a conocer. Claro que lo voy a conocer, si me caso con él al rato, ¿cómo no lo voy a conocer? Pero nunca la habías visto. En fotografía. Pero qué tal si lo ve y cuando llegue y tiene 20 años más, o, sea, sí, o le huele la boca. Sí, o no me gusta su olor, o no se ve como en la fotografía. Es una relación que no se basó en el físico, sino en la aptitud emocional que yo sé la tiene el grandísimo, ¿no? Y él vio lo mismo en mí, o sea, fue flechazo mutuo internético. Yo creo que fue mucho riesgo con un buen resultado, pero pudo haber
ha habido muchos otros resultados. Exactamente. Porque incluso el olor, somos primitivos, somos animales racionales, pero somos animales, y dicen que una de las cosas que más te agradan de la otra persona, o que haces clic con otra persona, así sean amigos, y más en el caso de la pareja, es el olor que despide, que no siempre tiene que ser consciente, ¿verdad? Que tú digas que rico huele, pero sí te empatas con la persona por el olor que despide. Entonces, qué bueno, le fue muy bien, pero yo insisto que fue así como que mucho actividad de alto riesgo, deporte de alto riesgo, con un muy buen resultado, pero como dicen, no lo hagan en casa, ¿verdad? Los hermanos de mi esposo todos se han casado también por internet, como te digo, en el país de él es una cultura diferente y todo mundo está en el internet porque no hay otra opción para conocer muchachos. Sí, es que también la socialización de repente es diferente totalmente. Pero te voy a decir una cosa, en el país de tu esposo la socialización es difícil por la situación política que existe, por la situación religiosa, pero en México también es una complejidad socializar. Ahorita fíjense, ya me ha tocado ver fiestas de 15 años. Yo recuerdo mis fiestas de 15 años, cuando yo tenía 14, 15 años, que iba a las fiestas. Sí, hace como 10 años. Oye, tú ibas a las fiestas y conocías, para empezar, la quinceañera normalmente se hacía novia del chambelán en ese día. Sí. Y luego ya conocía a uno que quedando bien. A los primos del chambelán, a los amigos de la quinceañera. Y era como de los primeros puntos en donde tú podías conocer muchachos. Porque además las escuelas eran separadas normalmente, niños y niñas aparte. Pero era una fiesta en la que aprovechabas para bailar con todos los muchachos que estaban en la fiesta, en la que aprovechabas para platicar con todo el mundo que pudieras y intercambiarte teléfonos y empezar a hacer tu red de amistades. La última quinceañera, la que fue aquí en Juárez, estaba el salón lleno de muchachitos y todos estaban con el teléfono. En una quinceañera. Y no aquí, metidos en el teléfono. Y lo peor del caso es que estaban texteando con los que estaban en la fiesta. Sí, así pasa. O sea, ya no interrelacionan la gente entre ellos. ¿Qué está sucediéndonos en ese sentido, Claudia? ¿Por qué la gente está prefiriendo platicar con una máquina que con un humano? Porque es más compromiso, la relación personal, y la relación de internet es impersonal. En la mayoría de los casos es impersonal y no implica un compromiso. No implica lo que decíamos ahorita, darte a conocer tal cual eres. Porque en el Facebook está todo muy, muy maquillado. O también está el otro extremo, ¿no? Que te puedes dar a conocer tal cual eres, que al cabo no importa. Pues depende de muchas circunstancias y de muchos factores, pero así la relación propiamente personal implica un compromiso, primero de ser honesto, luego de ir a la otra persona, de conocerla. Yo insisto, vivimos en otra época, vivimos en otra era, y a veces nos cuesta mucho trabajo porque tenemos un divorcio cultural, por ejemplo, con los jóvenes. Eso que vivió su esposo hace tanto tiempo allá, apenas está llegando aquí a México. Entonces, los adolescentes de ahora y nosotros tenemos un divorcio tecnológico, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros somos muy todavía de platicar, de vernos, vamos a comer, vamos a hacer esto. Ellos no, ellos a tal hora nos metemos en el Face y ahí platicamos, o en el chat, o donde sea. Y además se vuelve más seguro. A mí como padre de familia, a mí me parece mucho más tranquilo tener a mis hijos conectados en la computadora que saliéndose a tomar un café. Aparentemente. Sí. Ahorita vamos a ver los riesgos, porque no es tan simple. Fíjese que se levantó una encuesta en la que el 70% de los jóvenes en México creen que es más fácil tener una relación cibernética que una relación real. El 70%. Y saben que de estos, el 10% de ellos, cuando les preguntan, ok, y cuando ya no quieres seguir con esa cibernovia, ¿qué haces? Me borro del Face. Solo le pongo en el estatus del Face soltero. Y eso significa que ya terminamos. O sea, ya ni siquiera tienen que mediar una explicación de no eres tú, soy yo. Vamos a darnos otra oportunidad con otras personas. Pasó de estar en una relación a estar soltero. Y con eso en automático significa que la relación terminó. Sí. Pero bueno, entramos ahora. Le comentaba a Claudia antes de empezar el programa, lo comento con ustedes, que esto de las relaciones por internet en realidad no es nuevo. Antes también se usaba, nada más que era por cartas. Las cartas. La gente, iba un viajero, pasaba por un pueblo, veía a una muchacha en el parque, le pedía su domicilio y empezaba una larga relación epistolar. Y se platicaban y se perfumaban la cartita y se mandaban fotitos. Es lo mismo.
Bueno, pero ya había habido un contacto físico, ¿no? Ya se conocían. Pero a fin de cuentas la relación es la misma, es una relación sin persona de por medio, por cartas. Claro que estamos hablando de personas diferentes. El nivel ético y el nivel moral que tenemos ahora, el que había antes. Pero cuando empiezan estas relaciones por internet, cuando se empiezan a dar estas relaciones por internet, se pueden dar también la parte oscura y la parte muy, muy terrible. La mayoría de los perfiles del Facebook o no tienen qué tipo de relación mantienen o ponen soltero, cuando a veces muchos son casados. También. Tú como abogada, Aide, ¿qué sucede si yo un día me doy cuenta que mi esposo está teniendo una relación en internet? Pues ¿eso se considera adulterio o es causal de divorcio o cómo está el asunto? A ver, lo que pasa es que... Pero te lo voy a decir a ti, pero que no se entere tu esposo. Lo que pasa es que, mira, las relaciones por internet puede incluso haber, porque se habla del cibersexo, ¿verdad? Puede haber una relación sexual, se le puede llamar así. ¿Virtual? Virtual. Él de aquel lado, yo de este lado, y legalmente no te sirve, por ejemplo, como causal de divorcio. No te sirve, ¿por qué? Porque no te sirve como prueba. Porque ¿qué es lo que tú puedes hacer? Bueno, a lo mejor imprimir una conversación que descubriste a lo mejor de tu esposo con una persona, o presentar algún documento, pero es un documento privado. Entonces, al ser un documento privado no público, no te sirve en un juicio. ¿Cómo? Entonces, y se dice que uno de cada cuatro o uno de cada 5 divorcios ahorita se están dando precisamente por las redes sociales, porque les encuentran un mensajito, porque les encuentran conversaciones en el Facebook, en el Twitter, y entonces se están dando estos divorcios, pero desgraciadamente para la ley, legalmente, esto no te sirve. Como causal de divorcio no te sirve. O sea que puede ser un coscolino cibernético sin el menor de las consecuencias. Exactamente. Es un delito virtual. ¿Qué tal? Vamos a un corte comercial. Ahorita vamos a hablar de los delitos virtuales y los castigos virtuales. Regresamos. Vamos a una pequeña pausa porque aún tenemos mucho que decir. ¿Te gustaría probar un mundo cool? ¿Cuántas veces te encuentras entre un mal día o un muy buen día? Entre estar cansado o ejercitarte. Entre aburrirte o divertirte. Entre probar lo sencillo o probar la combinación del sabor. Prueba Mundo Cool. Para saber vivir, solo hay que probarlo. Ven, atrévete. ¡Prueba Mundo Cool! Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Pues ande usted que los ciberdelitos que no se pueden comprobar, como son la infidelidad, pues sí puede usted ejercer su derecho a darle una ciberfriega a su marido si se lo encuentra con ese tipo de conversaciones fuera de lugar vía internet. Pero bueno, hasta en el .com. Sí, dale ¿cómo no? hasta en la arroba. Claro. Pero bueno, de repente se presta que es simpático, pero no es simpático. Es tan frecuente que usted llegue a su casa o su esposo o su esposa, dependiendo de quién esté viendo, esté metido en la computadora. ¿Y qué estás haciendo aquí platicando? O sea, realmente puede ser algo tan limpio y tan claro como que, por ejemplo, yo utilizo mucho el Facebook con mi familia que no está aquí, o con mis amigas de otra ciudad, pero gente que conozco, gente con la que sí tengo una relación real previa y que aprovechamos el internet pues para estar en contacto de las actualizaciones de las noticias. Ciertamente tengo algunas relaciones amistosas con personas que no conozco y sí les digo amiga porque
de repente sí se platican una serie de cosas. Yo en las noches pongo mi consultorio, abro mi consultorio y empiezo a escuchar y empiezo a platicar y empiezo a pedirle y a dar consejos a quien me los solicita. Y gente que en mi vida he visto y que cuando me platican sus cosas las conozco a veces más que a personas que he conocido toda la vida. Entonces, por eso también de repente, como bien dice Graciela, sí se pueden dar niveles de intimidad muy fuertes al charlar por internet. Claro que sí, es una plática normal, y más en un tiempo en el que no tenías tantas imágenes, sino que todo era escrito. Puedes conocer el nivel cultural de la persona. Desde la ortografía, el nivel de redacción, cómo lleva su conversación. Entonces ahí se pueden platicar objetivos comunes, compartirlos. Para una pareja de edad es más importante eso que el físico. Sí, claro. Los chicos ahorita nada más buscan lo que se vea bonito o bonita. Y no es así. En una relación formal se buscan otro tipo de cosas. Pero para que sea una relación formal, estamos hablando como de cuántos casos de relaciones que se dan por internet concluyen en matrimonio. Yo creo que es un porcentaje ínfimo, ¿no? No, es muy alto, es muy alto. Sí, a ver, cuéntanos. Bastante alto. Bueno, te digo, en el país de mi esposo casi todos los matrimonios son por internet, se conocen por internet. En Estados Unidos muchísima gente ya se ha casado por internet. Hasta se casa por internet, sí, ¿verdad? No solamente se conocen. Ya de personas, y hay personas también que se dedican a ese negocio, a presentar, a intercalar personas. Yo he visto en las noticias bodas por internet. Es decir, los novios no están presentes, están en videoconferencia en sus respectivas laptops en el juzgado. Así es. Entonces el juez le dice, ¿Pero ¿usted? qué tan válido será usted eso? también, sí. En México no, los declaró en pero Estados Unidos, sí. En Estados Unidos sí. En México no es válido, tú lo sabes mejor que yo, pero en Estados Unidos sí es válido. Y en otros países, te digo, en países pequeños, en Europa es muy común también porque la gente está más en sus casas, hay tecnología avanzada. En mi caso, pues yo tenía mi computadora en mi oficina y él estaba en el desierto de Arabia Saudita, estaban construyendo carreteras y para conectarse tenían que conectarse al satélite. Y cuando era el internet aquel de y no decía conectar satélite, y para que se conectara el satélite media hora, y si te fallaba, si había tormenta de arena por allá, pues ya no platicaste. Y aquí no, ahorita es directo, llueve, truene, relampagueo, haya tormenta, ahí está. Es diferente. Entonces, si tienes una muy buena comunicación. Sí, es diferente. O sea, en el teléfono, webcam, ¿no? Ahora el Skype y todo eso es más. Y te puedo decir, seguimos teniendo excelente comunicación gracias a eso. ¿Y qué sucede con las parejas actuales? Mucho bacho, mucho becho, y se conocen, y se huelen, y se tocan. Y ya cuando cambiaste de perfume, pues ya no te gustó. Y ahí se acabó todo. Y cuando es una relación seria, que tienes objetivos en común, está muy difícil que lo puedas destruir tan fácilmente. Entonces es una relación estable. Claro, lo ideal es combinar las dos cosas, ¿no? Pero en mi caso... que además de la estabilidad, tenga un bolón. Así es, en el caso de él, le costó un dineral llegar a México. Y ahí te das cuenta, dices tú, pues... Danos un capítulo más de la historia. Llega a la Ciudad de México, se casan, ¿y ya no se regresa? Ya no se regresa, él se quedó aquí, ya tenía sus papeles arreglados para residir legalmente en México. Y fíjate qué curioso, ¿no? Teníamos 2 o 3 días de casados, duramos 3 semanas en México para la tramitología. Pero al tercer día de casados, él se comunica y dice, ay, no he hablado a mi casa, que estoy bien. Se acaba de acordar que tenía casa. Le habla a su hermano mayor y le dice, ya llegué bien. Y le dice, ¿ya empezaste a trabajar? ¿Cómo que si ya empecé a trabajar? Sí, dice, pues ya te casaste, ¿no? Sí. ¿Y con qué piensas mantener a tu mujer? Ya tienes 3 días de casado, a trabajar, que andas paseándote. Ah, mira, qué bonito. Hay que conseguir hermanos para repartir. ¿Cómo ves? O sea, y acá los mexicanos, no, pues andarían apenas en plena resaca. Sí. Así es que es una cultura diferente, también eso facilitó las cosas. Retomando la parte oscura de lo riesgoso de las relaciones, está un tema que tratamos la semana pasada en el programa de la trata de personas. El internet es un facilitador de la trata de personas, ¿no? Sí, así es. No nada más la trata de personas, pero podemos hablar del secuestro express, por ejemplo. ¿Cuántas veces vemos que el secuestro express consiste en que no necesariamente se llevan a la persona, sino que nada más puede ser, por ejemplo, una pareja que se conoció por internet y unas citas ciegas, así tal cual se dio con Graciela, y resulta de que mientras están extorsionando a su familia para pedirle dinero por esa persona, se da la trata de personas, se pueden dar muchos delitos. Yo les platicaba hace un momento de un caso
de aquí de Ciudad Juárez que me platicaba una abogada hace aproximadamente un mes, de una muchachita de 16 o 17 años que conoció a una persona de 29, 30 años, la conoce precisamente por internet, y esta persona se conocen durante 6 meses. Él de aquí de Juárez, ella de aquí de Juárez, él tenía un trabajo estable, no era ningún desconocido, le dijo dónde trabajaba, ella veía sus fotos, platicaban por la cámara, aparentemente era una persona confiable. Resulta de que esta niña le dice, ¿por qué no vas por mí a la escuela? Ella le dice, para conocernos, ve a la escuela a la hora de receso, pides permiso, mira, entras así, así. Ella le da todas las indicaciones para que vaya a la escuela. Va este muchacho y en el receso la convence para que vayan a su casa, para que ella sepa dónde vive él. La convence y la muchachita se va con él a la casa de él. Resulta que ya estando allá, el fulano la viola vaginal y anal, ¿no? Y la regresa a la escuela. La regresa y ya estando en la escuela ella se queda hasta terminar el turno de sus clases y luego ya se va a su casa, y cuando llega a su casa le platica a su mamá de lo que había pasado. ¿Pero cómo se quedó en la escuela? ¿Normal? Esa era la defensa de precisamente de la abogada de él. Pero lo que yo les quiero decir con esto, Vero, es precisamente lo peligroso. Fíjate, era una persona que ella sabía dónde trabajaba. Era una persona que vivía aquí en Juárez, no era ni siquiera un extranjero. Era una persona aparentemente que le inspiró a ella confianza. ¿Y en qué momento? O sea, a lo mejor ella aceptó ir a la casa, como dicen allá en el sur, no, nada más a un faje a lo mejor. A lo mejor la muchachita se le hizo fácil y dijo, bueno, pues unos besos, algo. Y resulta de que aprovechó para todo lo demás, ¿no? Luego a él lo detienen y luego él alega precisamente eso. O sea, que sí hubo una relación sexual, pero que fue consentida, por lo tanto es estupro y no violación, lo cual disminuiría la pena. Entonces, como dijo ahorita Claudia, sí se pueden dar casos muy bonitos como los de Graciela, pero creo que es muy peligroso desde mi punto de vista. O sea, hay que tener edad, hay que tener madurez. Exactamente, madurez. No es una cosa sencilla hacer este tipo de cosas. Es que no podemos hablar que es lo mismo un romance entre adolescentes por internet que uno de personas maduras. Porque ni por internet ni en persona. Se dan muchas situaciones. Yo les puedo platicar que ahí en la escuela donde yo trabajo se dio el caso de 2 compañeros, incluso son compañeros de la escuela. Ya se graduaron, pero eran compañeros, eran novios, entonces empezaron a mandar fotos subiditas de tono. Sí, subiditas de tono. Después la jovencita ya no quiere andar con el jovencito y él se molesta mucho. Entonces sube a la red las fotos de la jovencita. Claro que la jovencita totalmente deprimida, hecha garras, porque obviamente recibió muchos comentarios muy fuera de lugar de muchas personas. Entonces son cosas como que no van al caso. Yo insisto, depende de muchos factores, ¿no? Cuando hablamos de un caso, por ejemplo, cuando te preguntan, ¿tú qué crees de esto? Pues es que necesitamos conocer muchos detalles. No podemos decir esto es bueno y esto es malo. Depende, siempre es muy subjetivo. Si son personas maduras, como usted comenta, allá en aquel lugar del mundo se usa mucho, pues sí, pero es otra cultura. Y son otro tipo de personas y a lo mejor son personas ya mayores, que ya saben lo que quieren. Pero cuando hablamos de adolescentes, de jóvenes, pues realmente uno no sabe ni lo que quiere. Mira, déjame que te diga, tienes razón y déjame que te ahonde un asunto. Yo conozco personas que vía internet se dedican a conquistar mujeres maduras. Exactamente. O sea, hombres hechos y derechos, no jovencitos. Hombres de 50 años, ya pintando canas, que se dedican a conquistar mujeres de 40 años, que de alguna manera se ven deprimidas, que creen que ya no van a tener posibilidad de tener una relación y que están desesperadas. Entonces, el tipo les empieza a hacer la corte y a la mitad de la relación les empieza a platicar que tiene un grave problema y que le surge dinero. Y no falta que le prestan, que le dan dinero. ¿Vividores? O incluso ha habido casos, y eso sí me consta, que le han dado las escrituras de su casa porque el problema es tan grave. Pero espérate, nada más doy las escrituras de aval y vamos a sacar el problema, y les quitan sus casas.
¿Y cómo puedes tú demandar a una persona así si tú lo hiciste por voluntad propia? Así es. Entonces también eso, los romances por internet de repente se prestan mucho a que se den fraudes, a que se den la trata de personas, porque también se acaba de dar en Guadalajara, que no fue un romance propiamente, pero los jovencitos que citaron vía internet, y cuando llegaron al sitio donde los estaban esperando, los raptaron para asesinarlos. O sea, la verdad es que la tecnología tiene lados oscuros y lados brillantes, pero nunca hay que dejar pasar esa parte brillante, esa parte bonita de las historias que también conozco, además de la de Graciela, algunas otras, que después de una relación vía chat, porque no era todavía Facebook, ¿verdad? Vía chat, se da a un matrimonio bien avenido, con años ya de solidez, pero no podemos cegarnos a que ese tipo de situaciones nos den un velo de todos los riesgos que podemos correr a través del internet. Por eso decíamos hace rato, es aparente, como decías tú, a veces las madres se sienten más seguras de tener a la muchachita sentada ahí frente a la computadora chateando que dejarla que se vaya. Sí, pero a lo mejor puede ser más peligroso que esté ahí sentada chateando. Si no la estás vigilando, si no estás al pendiente de lo que está haciendo, a lo mejor puede ser más ¿Platicando con quién? ¿Platicando de qué? ¿Haciendo qué? O sea, A ver, tú como abogada, Aide, yo soy la mamá de un adolescente que se la pasa metida en el chat toda la tarde. Es legal, yo no digo moralmente, porque moral y éticamente a lo mejor es una falta de respeto y una violación a la privacidad, pero legalmente yo puedo estar vigilando, metiéndome a las conversaciones de mi hija en la noche para vigilar qué es lo que está haciendo. Si es menor de edad no hay ningún problema. Y además, Vero, yo creo que aunque fuera el delito más grave, tú como madre o las madres que nos están viendo deben de estar dispuestas a cometerlo con tal de estar al pendiente de sus hijas, claro. Pero si son menores de edad no hay ningún Pues es que problema. hablamos de eso porque ahora como los muchachos se les habla mucho de derechos humanos. No, es que yo tengo el derecho a que se me respete mi privacidad. Pero es una obligación también de los padres de familia saber qué es lo que están haciendo nuestros hijos en el internet. Es una obligación porque podemos prevenir muchas situaciones que luego se tornan más complejas. Más riesgosas. Pues vamos un pequeño corte y de regreso, y en el último corte vamos a platicar de la parte bonita. Vamos a dar algunos consejitos, algunas sugerencias y recomendaciones de cómo hacer que estas relaciones por internet sí funcionen y no nos dañen. Volvemos. Vamos a una pequeña pausa porque aún tenemos mucho que decir. ¿Te gustaría probar un mundo cool? ¿Cuántas veces te encuentras entre un mal día o un muy buen día? Entre estar cansado o ejercitarte. Entre aburrirte o divertirte. Entre probar lo sencillo o probar la combinación del sabor. Prueba Mundo Cool. Para saber vivir, solo hay que probarlo. Ven, atrévete. ¡Mundo Cool! Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Aunque definitivamente mi lado izquierdo no está de acuerdo con las relaciones por internet de ningún tipo, solamente con los conocidos y para mandar datos de la escuela y del trabajo, ¿o cómo? ¿Para qué va a servir el Face entonces? No, sí se establecen relaciones sociales, obviamente. Puedes tener contacto con muchas personas que no puedes hacerlo físicamente, pero sin despersonalizarte. Y aquí el punto, que es lo que nosotros estamos platicando, pues es que ya para tener un romance por internet, así como que está como que en chino, pero ¿no? Obviamente sí hay casos que se han dado, bueno, ya lo platicamos, pero es muy, muy riesgoso. Yo creo que la clave ese es mi punto de vista, desconfiar. Siempre desconfiar, ya si se da algo bonito, qué bueno, pero siempre estar muy al pendiente, porque yo creo que mal y acertarás. Exactamente, yo sí creo que es muy peligroso, al menos yo, gente que no conozco, no los acepto en mi Facebook.
O sea que eres más hermética, ¿no? Mira, las relaciones sociales son tan amplias, pero también dependen de las edades. Sí, la edad es importantísimo. Los menores de edad yo te diría que no deberían tener acceso a ese tipo de relaciones. Lo que decía Verónica es muy cierto, de nuestra época eran las cartas que nos mandaban los galanes de la secundaria y normalmente las madres siempre las interceptaban y más iban rositas o con perfumito, entonces igual las madres de familia hoy tienen que supervisar lo que sus niños, sus adolescentes están interneteando. Puede ser muy peligroso. En personas adultas tienes que tomar todas las precauciones del mundo. En mi caso, lo primero que le pregunté, ¿eres casado o no? ¿Dónde te bautizaste? Porque no quiero musulmanes. ¿Sí? Pues en tal lado. Y entonces un sacerdote amigo mío, también cibernauta, pues corrió las amonestaciones también por internet de todos los lugares del mundo donde él estuvo y donde me dieron excelentes referencias de él como persona, pues yo fui con toda la confianza. Llegó la recomendación para él de un arzobispo primado de Colombia, donde él vivió un tiempo. Entonces me decían una persona excelente. Pero ¿cuántos hombres así te encuentras en la red? Pero entonces a lo ciego no se fue usted. No, claro que no. Casi en 2 años, ¿qué puedes hacer? Imagínate, te llevan a molestaciones vía internet. ¿No? Y luego otras pláticas con amigos, intercambias y todo eso, y sí, o sea, yo vi que era un hombre excelente, sigue siendo un hombre excelente, cumplido, formal, trabajador, y dije, bueno, pues me lo mandó del cielo por ahí alguien, yo creo, ¿verdad? Porque aquí en Juárez no había encontrado uno igual, por eso no me había casado, bien exigente que era yo, y sigo siendo exigente, pobrecito, lo traemos cortito, pero así es la idea. A ver, algunas recomendaciones si usted quiere entablar una relación por internet o ya está en una relación por internet o le están solicitando una relación por internet. Bórrelo. Las opciones. Bórrelo. La primera recomendación de Claudia es olvídelo. La primera recomendación mía es trate de no jugar con los sentimientos. Si usted no diga algo que no sienta, no diga te quiero, no diga te amo, porque escribirlos es más fácil que decirlos. Si no lo sientes, si realmente no está involucrado en una relación, no lo diga. Así es. Manténgase en el nivel del amigo, manténgase en la plática neutra de alguna manera. No eche mentiras. Yo sé que es muy complicado y en la vida real no hay nada más sabroso que decir que somos más de lo que somos y tenemos más de lo que tenemos y todo más de lo que es. Pero no se vale cuando la persona que está del otro lado no tiene la posibilidad de establecer un comparativo y saber si lo que decimos es cierto o no. Entonces no mienta. Es que, perdón que te interrumpa, sí, no, se ha convertido en un exhibidor. El Facebook, por ejemplo, es un exhibidor. Yo conozco gente bien extrema que si estuviera aquí ya le hubiera tomado foto a los 2 vasos y, o sea, estoy en tal lugar, presumen. Sí. Y conocí el caso de una persona muy cercana que igual en Mazatlán, disfrutando un fin de semana, de compras en El Paso, o sea, todo lo posteaba y después se quejó amargamente, me extorsionaron. Le dije, pues sí, pues si tú eres la que estás ahí poniendo todos los pasos que vas dando. Y aceptando gente que no conoces. Estoy en las misiones, estoy en Starbucks, pues te pueden secuestrar, te pueden extorsionar, te pueden hacer porque tú misma estás dando pie. Pues un tiempo se controló, al rato volvió a lo mismo, o sea, como exhibir tu vida, que todo el mundo se entere de lo que tú tienes, de lo que tú haces, de lo que tú eres, aunque no necesariamente sea la realidad, como tú dices. Es un vicio eso. Como bien dices, yo de repente me encuentro en el Face. No, yo uso mucho el Face para cuestiones de trabajo. Pues de hecho todas las reuniones y todas las cuestiones de detalles, aunque a veces nos equivoquemos de ventanitas. Sí. La mayoría de los trabajos que tenemos mucho que decir los agendamos vía Facebook. Y ya cuando el segundo día que no me contestan el Facebook, entonces sí ya les echo una llamadita, pero generalmente es a través del Facebook donde vemos los temas y en otros asuntos de trabajo es a través del Facebook. Pero hay gente que sí, me voy a tomar este té, clic en Instagram. Y ya me voy tomando el té y ya, con 3 traguitos menos. A medias del té, clic. Dices tú, o sea, ¿qué me importa? Es una adicción. ¿O a quién le importa? Cada traguito que le va dando al vasito, le va tomando una foto y va poniendo un comentario. O sea, ¿a quién le interesa? Pero sucede. Y hablando de eso, otra de las recomendaciones es no dar demasiada información muy pronto. Así es, eso es un súper consejo.
Súper consejo. ¿Por qué no hay que dar mucha información muy pronto? Pues porque caemos en los errores y en los peligros que estábamos comentando hace rato. O sea, ¿cómo te llamas? Tal, nombres y apellidos. ¿Dónde trabajas? En tal lugar. O sea, y hay gente que sí se dedica a eso y que son muy sutiles y que obviamente lobos con piel de oveja y que uno dice, ay, qué buena persona es. ¿A qué tiempo de conocer a tu marido empezaste a intercambiar información ya más personal? Como a los 4 meses. Antes de eso fue el clima. Sí, él, por ejemplo, él mandó su foto luego, me mandó su número de celular. Le llamé a ver si era cierto el teléfono y vi que sí era cierto. Ya me imagino. Me mandó la foto y me decía, mándame tu foto. Y no la mandé hasta después de 4 o 5 meses. Cuando me convencí de que era una persona seria. ¿Y al principio no tuvo tu foto él? No. ¿Cómo te contactó entonces? Pues nada más por lo que dieron mis datos en la red. Los muchachos que me hicieron la maldad. La maldad, pues, ¿cuál? No, ahí es jóvenes que estaban muy inmiscuidos ahí. Le decía, esto es nada más para que me pasen hojas de trabajo ahí de una maquiladora que me pasaban así enorme, ¿no? También sirvió para eso. Pero este chico actualmente es contador público ya, casado con hijos y sus hijos son cibernautas y él también, siguen siéndolo. Entonces, 4 meses dejaste de pasar antes de empezar a compartir información. Que le mandé una foto y donde estaba yo más jovencita, como dijo, ¿verdad? 15 años de la primera comunión. No, y primero investigué, me dijo, quiero presentarte, conocerte y que te conozcan mis papás. Entonces, un amigo fotógrafo le digo, oye, para este país así, no, pues mira, tienes que usar ropa oscura y así. Ah, ok, ya me tomé mi foto como debería de ser y ya se la mandé. Mira, okay. O sea, se tiene que tomar ese tipo de precauciones. Sí. Otra recomendación, no se encapriche. Lo que no tiene que ser, no va a ser. Hay personas que dicen, es que yo me caso este año y a ver cómo le hago. Y con el primero que salga, y se encapricha la gente. Y de repente empieza a ser obsesiva en estar mandando 10,000 correos al día. ¿Y por qué no me has contestado? Y van 4 tweets que te pongo y no me contestas. ¿Y dónde está? Y entonces vuelve casi como aquella película, ¿se acuerdan de Obsesión Mortal? ¿O cómo se llamaba? La de Glenn Close, que hasta le mata a la mascota, a la hija del hombre con el que se involucra, que empieza a ser hasta pervertida la situación de tan obsesiva. Sí, o se molestan y hay incluso rompimientos porque no cambia su estado emocional. Sí. ¿Por qué no has puesto ahí que tienes una? No, pues ahorita todavía no me interesa. Y llega a haber un pleito fuerte por esa situación. Sí, pero aquí lo más importante es la supervisión parental, o sea, sus papás de los jóvenes tienen que estar bien al pendiente de lo que están sus hijos haciendo en internet. Yo a veces me sorprendo de los mensajes que llegan de jovencitos o jovencitas que pues todavía no tienen la madurez para todo esto, ¿no? Y también las fotos que llegan en tu Face, que te das cuenta de perfiles, como en un jovenazo de por ahí de la Universidad Autónoma, que me dijo por ahí en mi carrera política, ¿cómo se atreve a ir a la universidad? Un candidato político. Ah, caray. Le digo, pero sí es válido que tú aparezcas en tu Face todo borracho con una marca de cervezas en la mano, que es más válido. Pues no me contestó, ¿verdad? Pues sí, claro. Entonces dices, tú, un estudiante de ingeniería de último semestre, no quiero ir nada de política, pero sí sale retratado con, no digo que marque porque luego nos cobran prestado. No, por favor. Pues no, entonces ahí es donde tú te das cuenta de la persona, el tipo de persona vas sacando a la que conclusiones. estás conociendo. Sí, además yo quiero comentar algo, como decíamos ahorita, no es privativo de los jóvenes, no es privativo de los adolescentes. Como bien comentaban ahorita, incluso hay empresas, yo estaba leyendo en internet que hay empresas que se dedican a hacer exactamente a juntar personas que que quieren tener una relación, pero esas mismas empresas se dedican a extorsionar. Por ejemplo, es muy común de mujeres que quieren tener relaciones con hombres casados, por ejemplo, y después ellos mismos le mandan a tu esposa o te están extorsionando para decirte que si no le van a decir a tu esposa estás involucrado. Exactamente. Ajá. Entonces realmente creo que no es tan privativo nada más de los adolescentes y de los jóvenes, sino de las personas adultas. Ya hablando en materia legal, una persona mayor de edad ya es responsable de sus actos, por eso hay que tener conciencia social y por eso tienes que saber a qué te estás dedicando, por qué hablas, cuáles son tus objetivos de vida. Y un joven adolescente todavía no los tiene claros y dice, ay, qué guapo está este chico y ahí vamos. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar. Yo siento que sí tiene que haber una supervisión efectiva de padres y de maestros, y también dicen todo con exceso es malo. El internet tiene que tener sus horas de uso como lo teníamos en nuestro tiempo en la televisión, que veíamos al Hello Silver.
Popeye, después de que haga su tarea, niño, no todo el día con el chat. Me sorprendió ver unos niños ahí de mi fraccionamiento que hicieron su campamento ahí con sus carpitas muy bonitas en el jardín. Y pues los veía muy encerrados y yo así bien malosota, ¿qué estarán haciendo, no? Voy y me asomo y estaban todos interneteando con su celular o con su iPad, ahí mismo entre ellos, pero encerraditos. Pero entonces no platicaban ni nada. Estaban o sea, es la cultura actual. No cree expectativas falsas. En el internet nunca hay que creer, siempre hay que esperar a convivir en la vida real con la persona para poder saber de quién estamos hablando y qué es lo que... Si usted decide ya terminar con esa relación, no se desaparezca, tenga la cortesía de decirle a la persona que bye bye. Cuando la vaya a conocer, cítela en una parte pública. Así es. Sí. No se arriesgue, cítela en un lugar. Si usted acostumbra a ir a un restaurante o a una cafetería, vaya a ese lugar y avísele a los meseros o a alguna persona de confianza, o dígale a una amiga, ¿sabes qué? Váyanse a tomar un café al mismo restaurante donde voy a estar yo, siéntense 3 mesas de donde estoy y si algo pasa les hago una seña para que estén ustedes en un entorno seguro. Infórmele a otros de esas relaciones. Es importante saber qué es lo que está pasando para que si le pasa a usted algo, otra persona sepa en dónde puedan localizarlo, a través de qué líneas puedan buscarlo. No tome ese tipo de riesgo. No de dinero, no de firmas y lo que es más importante, asegure su privacidad. Si aún con una relación en vivo hay que ser cuidadoso con los asuntos privados, cuando más en una relación virtual. Algo que quieras, a ver, quiero que cerremos por la parte bonita. A ver, darles un consejo a quienes estén en la idea de tener una relación por internet para que esta sea funcional. Bueno, si son mexicanas, yo te diría... Que busquen en Siria. Tienen que buscarlo en Europa, sí, dependiendo de la edad. Los mexicanos somos muy dados a la vacilada y a la imitación americana y eso es lo que nos ocasiona los problemas. La cultura mexicana siempre ha sido más reservada. Y en esa imitación a Estados Unidos, pues nos abrimos en el chat y decimos que esto no es cierto, o sea, hay que mantener nuestra identidad como mexicanos. Y a las personas ya más grandecitas, como me pasó a mí, en Europa hay hombres muy serios, muy formales, que pueden establecer una relación seria, siempre y cuando no se dejen ir a tontas y a locas o a ciegas. Hay que medir el terreno y hay que ser muy intuitivas para poder determinar y a la si es antigüita, real. y a la antigüita, que el Señor sea el que venga a verlas. Así es, yo lo primero que le dije, yo a tu país no voy, tienes que venir, y él vino. Ahí me di cuenta que era serio. Es como en todo, es posible que las cosas funcionen, hay altos riesgos, pero si usted tiene la capacidad de mantener la cabeza fría y aunque estés enamorado hasta la arroba, espérese al punto común. Muchas gracias, muchachas. Muchas gracias, como siempre, muy agradable la conversación. Gracias, Verónica. Esperamos que les haya quedado muy claro que por internet pueden pasar muchas cosas, pero mucho ojo. Muchas gracias, soy Verónica Palafox y le agradecemos mucho su compañía. Estamos en el Yin Yang, le agradecemos que nos haya permitido grabar desde aquí esta noche. Les recordamos en la Tomás Fernández, muy cerquita de la Torre Campestre. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por su compañía. Lo esperamos la próxima semana para que sigamos analizando lo que sucede en nuestra sociedad, porque todos tenemos